los símbolos que obtenemos para el siguiente DI. ¿Vale? Ahora, ¿cómo rellenamos la tabla de análisis? Vamos a ver cómo se rellena la tabla de análisis. Fijaos que en las filas vamos a tener los símbolos no terminales y en las columnas tendremos los terminales. ¿Vale? Entonces, vamos a procesar la tabla de análisis. Vale. Vamos a empezar por la primera regla. Hay que ir regla por regla y ver dónde encaja en la tabla. ¿Vale? Entonces, empezamos por la primera regla. S produce AB. Con lo cual, estamos en la fila S. ¿De acuerdo? Luego, si estamos en la fila S, tenemos esta regla, que es la que vamos a procesar. Vale, para ver la columna en la que hay que poner la regla, hay que calcular el follow de la parte derecha. Vale. Calculamos el primero, no el follow. El primero de la parte derecha es el primero de AB. Hemos visto que para calcular el primero de AB, primero se calcula el primero de A. Como no es lambda, el primero de A va a ser A. Por tanto, en la fila S, columna A, va a ir esta regla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo la fila S, porque hay bastantes reglas con la fila S. La siguiente regla es S, C, D, C. Con lo cual, para ver en qué columna hay que poner esta regla, vamos a poner aquí columnas, ¿vale? Columna A, calculamos el primero de C, D, C, ¿vale? Para calcular el primero de C, D, C, lo primero que hay que calcular es el primero de C, ¿vale? El primero de C hemos visto que era B, ¿vale? Puesto que hay una regla que produce B. ¿De acuerdo? Como no se genera lambda, finalizamos y entonces en la columna B, fila S, pondremos esta expresión. Seguimos en la fila S. S implica de A a. Y las columnas, vamos a ver cuáles son. Para ello vamos a calcular el primero de D a A, que como sabemos es D, puesto que tenemos un no terminal al principio.
¿vale? Por tanto, la columna es la D. Vale, vamos a ver la fila B con la siguiente regla de producción. B produce X, Y, D, C. Y vamos a ver las columnas en las que se encuentra esta regla de producción. Para ello calculamos el primero de X y de C. Vale. Entonces, vamos a ver, primero calculamos el primero de X. El primero de X, vemos que hay una regla que produce lambda, con lo cual en el primero de X vamos a tener lambda. Y hay otra regla que produce a X, con lo cual en el primero de X tendremos una A. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual aquí introducimos la A. Como contiene lambda, seguimos con el siguiente, que es I. El primero de I se hace la misma operación y vemos que va a contener lambda y que va a contener B. Subimos B y seguimos con el siguiente, puesto que se ha generado lambda. Y es el primero de B. Como es un símbolo no terminal, es un símbolo terminal, lo veis que está en letra minúscula, añadimos D y hemos terminado de procesar. ¿Vale? Por tanto, en las columnas que aparece esta regla serán A, B, D. Vale, vamos a ver unas filas más interesantes. Vale. La fila C es fácil de ver que estará en la columna B, puesto que el primero de B es B. ¿Vale? La fila C, tenemos la regla C, B, con lo cual la columna en la que estará es la B, puesto que se calcula el primero de B. En la fila D tenemos la regla de A, con lo cual la columna en la que estará será la A. ¿Vale? En la fila A tenemos la siguiente regla, A, X, Y, con lo cual estará en la columna correspondiente a X, Y, con lo cual hay que calcular el first de X, Y. Si nos damos cuenta, el primero de X, Y, primero hay que calcular el primero de X. Y el primero de X hemos visto que era lambda A.
Como se genera lambda, seguimos con el primero de I, que es lambda B. Y fijaos que después del cálculo tenemos que cualquier primero de esta expresión nos genera lambda. Como nos genera lambda, vamos a añadir primero los símbolos, y como nos genera lambda, tenemos que añadir lambda. ¿Vale? Es una de las reglas para el cálculo del primero. ¿Vale? Le añadimos lambda. ¿De acuerdo? Vale. Fijaos que se nos ha generado lambda. Y una de las reglas para rellenar la tabla de análisis es que si se genera lambda, las columnas correspondientes son las que he hallado menos lambda, y como se ha generado lambda, tengo que calcular el follow de A, ¿vale? Puesto que nuestra regla de producción es A, que implica XY, ¿vale? El follow de A hemos visto que es ese dólar, con lo cual la columna que nos queda es ese dólar, ¿vale? Ahí tenemos las filas. Vamos a acabar de calcular las siguientes filas. La fila X. La fila X, vamos a ver la regla siguiente, AX. Esto claramente va a ser la columna A, puesto que es el primero de AX. Seguimos en la fila X, pero con otra regla, con X lambda. Bien, como lo que tenemos que calcular es el primero de lambda, y evidentemente el primero de lambda genera lambda, como se nos ha generado lambda, tenemos que calcular el siguiente de X. Y para calcular el siguiente de X hemos visto en páginas anteriores que el siguiente de X en la siguiente es B de ese dólar, ¿vale? B de ese dólar. Con lo cual, las columnas en las que se generará X que produce lambda será B de ese dólar. ¿Vale? Nos queda por último calcular la fila I.
En la fila I tenemos la siguiente regla. B, Y. Claramente es la columna B, puesto que es el primero de BY. En la fila I tenemos también lambda, que serán las columnas siguientes. Como I genera lambda, vamos a calcular el primero de lambda. Como se genera lambda, entonces calculamos el siguiente de I. Y el siguiente de I podemos ir atrás y mirar que es de ese dólar. ¿Vale? Con lo cual, de ese dólar. De ese dólar es lo que tenemos de columnas. ¿Vale? Entonces vamos a rellenar la tabla de análisis. La tabla de análisis está formada por unas filas y unas columnas. ¿Vale? Las filas son los símbolos no terminales, es decir, S, D, C, D, A, X, Y. Y las columnas están formadas por los símbolos terminales, es decir, A, B, C, D y ese dólar. ¿Vale? Vamos a hacer las filas. Hacemos las filas y en esas filas vamos a situar las reglas de producción que concuerden con las columnas. ¿Vale? Vale, por último, ese dólar. Vale. Entonces, ya tenemos hecho todo el trabajo, con lo cual nos vamos a la fila S para ver qué tenemos que situar en la fila S. ¿Vale? La fila S tenemos que situar S implica AB en la columna A. Vale, pues S implica A, B. La fila S hay que situar en la columna B, S implica C de C. Con lo cual, en la B, S implica C de C. Volvemos a la tabla. En la fila S hay que situar S implica DA en la columna D. S implica DA en la columna D. ¿Vale? Procesamos la fila B. La fila B, vemos que B implica X, Y de C en las columnas A, B y D. ¿Vale? A, vamos a marcarlas. A, B y D.
Y la expresión que tenemos que situar es b, xy, b, xy, dc. Y aquí también b, xy, dc y b, xy, dc. ¿Vale? Hemos procesado la fila B. Vamos a procesar la fila C. La fila C es muy fácil. C implica B, por tanto, fila C, columna B. C implica B, columna C. Fila C, columna B. ¿Vale? D implica A, o D produce A, fila D, columna A, con lo cual D, A. Vamos a ver la fila A. Fila A. A implica XY en las columnas A, B, S dólar. A, B, S dólar. ¿Vale? Con lo cual tenemos que situar A implica XY, A produce XY y A produce XY. Nos queda solo dos filas por procesar. La fila X y la fila Y. La X, tenemos varias reglas. X a X en la columna A. X a X. Y X lambda en las columnas B, D, S dólar. B, D, S dólar. X lambda, X lambda, X lambda. ¿Vale? Y nos queda la fila Y, que Y produce BI en la columna B,